través de esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Le dejo la palabra al doctor Edwin Asturias. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de producir unas aclaraciones con respecto a las disposiciones presidenciales que fueron emitidas el día de ayer por el señor presidente y que creo que nos sirven ya en esta etapa donde existen algunos feriados nacionales importantes. Primero que todo, aclarar que las disposiciones presidenciales del día de ayer, que entrarían en vigencia el 18 de septiembre, solo permiten un cambio importante. Ese cambio tiene que ver con la apertura de las fronteras, tanto terrestre, marítima, como por aire, lo cual significa la apertura del aeropuerto y la apertura de las fronteras para que los guatemaltecos y otros ciudadanos puedan ingresar al país. Esto también permite ya a través de la vía aérea el que se abran los aeropuertos nacionales para el transporte de personas de un lugar a otro dentro del territorio de la República. No hay ningún cambio en las disposiciones con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas 6 semanas que respecta al tránsito interdepartamental. Significa que todas las personas pueden continuar movilizándose entre los departamentos tal y como fue dispuesto a partir del inicio del tablero de alertas sanitarias. Lo que no está regulado, o que no es que no esté regulado, no está permitido, es lo que el tablero de alertas sanitarias claramente establece, depende del color de su municipio. Si el municipio al que usted va a llegar es un municipio en alerta roja, tiene que saber que aquellos lugares de recreación como las piscinas públicas, como las playas, así como cualquier otro centro de recreación que induzca al aglomeramiento de las personas, está restringido. Si la alerta es naranja, hay algunas permisividad para algunos de estos centros, pero tiene que guiarse por el tablero de alertas sanitarias para saber si está permitido o no. Si usted por alguna razón, durante ya sea el fin de semana o el asueto nacional del 15 de septiembre, ha decidido viajar, ya sea para visitar a sus familiares o, por ejemplo, para ir a un hotel, lo cual no está prohibido, usted lo único que debe saber es que ese hotel se va a regir por las regulaciones que el Ministerio de Salud ha puesto en términos de lo que puede o no hacer ese hotel dentro de la alerta sanitaria. Si el hotel está en rojo, no puede abrir las piscinas para el público, tampoco puede aforar su restaurante más allá de lo que lo está permitido dentro de las regulaciones. Así que queremos dejar claro de que no hay un cambio mayor en esas disposiciones y que de nuevo el tránsito interdepartamental, como el viaje a la residencia de sus familiares o sus residencias, si tiene una segunda residencia en algún lugar, no está prohibido en este caso. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Asturias. Yo creo que es bastante claro lo que él ha dicho. Para nosotros que tenemos las disposiciones presidenciales anteriores y la actual, lo único que cambia en la disposición de movilidad es que se apertura los vuelos internacionales. Todo lo demás sigue igual, como bien dijo el doctor. Si antes podíamos visitar algún municipio, algún departamento, dependía directamente del semáforo de cada municipio. Nosotros que sabemos que el sector turista, y eso ha mencionado el doctor, los hoteles, ha pasado un mal rato últimamente, pues algunos hoteles ya tienen reservaciones, por favor no las cancelen, siempre y cuando vayan a ese lugar vean que no solo están cumpliendo con las disposiciones del aforo que menciona el doctor Asturias, sino que con todas las disposiciones de salud y seguridad existentes. Esa confianza del consumidor debe de seguir, porque vamos a ver que está limpio, vamos a oler que está limpio, vamos a ver que están limpiando, y es importante que logremos esto porque pronto se va a abrir con los vuelos internacionales y debemos de
tener esa experiencia para atender también a las personas que vienen de fuera en esos lugares que van a poder atender a sus huéspedes. Importantísimo, pueden salir, salgan, pero por su salud y por su bienestar de todos, obedezcan todas las disposiciones existentes, ya sea del semáforo o también del Ministerio de Salud, que nos ha dicho cómo mantenernos. Ha habido una disminución a nivel nacional por las últimas semanas de los casos. Estamos mucho mejor. Yo siempre digo cuando me entrevistan que los técnicos de Coprecovid son muy buenos, tenemos controlado, encajonado, como dice el doctor Asturias, a este virus, pero hasta que no exista una vacuna tenemos que seguir usando nuestra mascarilla, teniendo el distanciamiento que tenemos acá y manteniendo todas las disposiciones existentes. Si es así, salgamos, visitemos a la familia, apoyemos al turismo local, apoyemos a todas las personas que por el momento se han quedado sin recursos y que están esperanzados en que la economía se dinamice, pero mantengamos siempre todas las disposiciones claras. Muchísimas gracias. Doctor Montúfar. Como han mencionado mis predecesores, no hay mayor cambio en esto, solo la apertura de las fronteras, por lo que debemos de mantener el distanciamiento social, uso de las mascarillas, el lavado de manos, evitar asistir a los lugares donde hay aglomeraciones y sobre todo revisar el tablero de alertas que se publica periódicamente y el color que le corresponde al municipio donde vamos a visitar. Gracias. Pasamos a continuación a amables periodistas que nos dan su cobertura y participación a la fase de preguntas y respuestas. Por favor, don Julio. De la mesa, la primera pregunta la efectúa el periodista Paulo Marroquín. Muy buenas tardes, Paulo Marroquín de tvq.tv. Ya que se aperturan las fronteras terrestres y las fronteras marítimas, ¿cuáles deberían de ser o cuáles son las medidas que van a tomar las autoridades que van a estar en las fronteras? Además de esto, ¿será permitido que los guatemaltecos salgan, por ejemplo, a México y al regresar tendrán que traer algún tipo de certificado, algún tipo de constancia o algo así cuando es por vía terrestre? Muchas gracias por esa pregunta. Claramente hay protocolos que van a ser dados a conocer, esperamos para el inicio de la semana que viene, antes de que estas disposiciones entren en vigor, las cuales determinarán exactamente qué requerimientos van a tener las personas que salen del país. Por ahora, como ustedes han escuchado, por lo menos a nivel del tráfico aéreo y los vuelos que llamamos no esenciales o comerciales, van a tener que cumplir con dos posibilidades. Uno, o usted nos garantiza al entrar a Guatemala que tiene una prueba negativa para coronavirus en las últimas 72 horas, o usted se compromete a hacer una cuarentena de manera que usted no pueda poner en peligro a una persona que pueda contagiarse. Otros países han estado experimentando que con la llegada de pasajeros del exterior, sobre todo de zonas rojas donde hay todavía mucho contagio de coronavirus, han tenido pasajeros que a veces vienen a iniciar brotes de enfermedad en el país y por eso es importante mantener estas restricciones. Como les digo, el protocolo está siendo finalizado por el Ministerio de Salud y estará dándose a conocer al inicio de la semana que viene. Gracias. Gracias. La pregunta la efectúa Rubén Lacán. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre el aforo de los vuelos. ¿Cuál es la cantidad de personas que pueden viajar en estos? Y bien, los protocolos que se deben de seguir de los guatemaltecos que ingresen al país. Bueno, como repetir, el protocolo como tal que van a tener los guatemaltecos que ingresen al país está por ser finalizado y se dará a conocer en los próximos días. El aforo de las aerolíneas depende del protocolo que las aerolíneas están utilizando.
Se ha recomendado, por ejemplo, en el caso de los guatemaltecos retornados que han estado viniendo en los últimos 3 meses, ha habido un aforo de la aerolínea del 50%, pero eso tiene que ver con un convenio que existe entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos. A nivel de aerolíneas como tal, cada aerolínea tiene sus protocolos ya específicos y, como ustedes saben, en otros países han sido suficientemente buenos para garantizar que no ha habido contagios adentro de los aviones. Pregunta del periodista Alejandro Esquite. Autoridades, muy buenas tardes. Tengo varias interrogantes para el jefe de la Coprecovid. Doctor, si nos pudiera comentar cuál es la proyección que se tiene para las regiones en donde se ubican, por ejemplo, los lugares turísticos, es la costa sur, el norte del país y el occidente de alguna manera. Y para el ministro de Economía, si nos pudiera comentar qué plan o cuáles son las expectativas que se tienen, tomando en cuenta que se está invitando a las personas a salir a los lugares a donde se tiene para ayudar a la economía, pero todos los lugares turísticos van a estar cerrados. ¿Cuál es la estrategia o lo que se recomienda, digamos, para principalmente la economía informal sería en este caso? Gracias. Muchas gracias. Y de hecho, por eso es que hemos invertido tanto desde la Coprecovid en estar comunicando semanalmente cuáles son las tendencias que existen por departamento en términos de el aumento o disminución de casos, porque eso le da seguridad tanto a las personas que viajan por trabajo, como en este caso que puedan querer viajar por, digamos, visitas a sus familiares, de cuando usted se mueva a un lugar, en qué momento de la epidemia está ese departamento o municipio. Hemos sido muy claros que en la última semana, por ejemplo, o la última quincena, el área del noroccidente del país, que incluye Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal en el área nororiente, así como algunas de las secciones, digamos, de la meseta, digamos, o del área oriental del país, han estado en el pico de su ola epidémica y, por lo tanto, si yo fuera un guatemalteco que quiero tomarme algunos días para descansar, yo evitaría ir a lugares donde la epidemia en este momento está en su pico máximo. Porque obviamente el riesgo de contagiarme es mucho más alto que si estoy en un lugar como la meseta central, donde la disminución de casos nos ha notado que hemos ido hacia la baja en las últimas semanas. Así que creo que aquí debe haber una parte de sentido común de parte de la población en términos de moverse a aquellos lugares que tienen menos riesgo y, como lo explicaba el viceministro Montúfar, estar muy claros que si nos vamos a mover, tratemos de evitar al máximo cualquier aglomeración. Recordemos que son las aglomeraciones las que aumentan nuestro riesgo de contagio en este virus. Una repregunta del periodista Alejandro Esquite. Perdón, no le contesté a Alejandro Esquite la parte de los lugares turísticos cerrados, ¿verdad? Entiendo, los parques turísticos aún están cerrados, tienen su tablero y va a depender de ese tablero de cómo se pueden abrir y cuándo se pueden abrir, pero poder viajar, la antigua Guatemala, por ejemplo, hemos visto, fin de semana pasado, llegó bastante gente. Lo importante es evitar las aglomeraciones. O sea, la antigua Guatemala no está cerrada y la ciudad entera es un lugar turístico. O sea, no es los que quieran ir a Tecpan, no precisamente van a ir a pernoctar, pero pueden ir a comer a cualquiera de los restaurantes, a respirar un aire diferente al de la ciudad. Instamos a que puedan ir. Nosotros íbamos cuando los restaurantes estaban cerrados, teníamos que ir a Occidente, no se podía parar a comer ahí. Ahora, con las medidas necesarias, con el aforo, podemos pasar a uno de esos restaurantes y regresar a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, mientras le damos un respiro a esa economía local y a la economía informal que también existe alrededor de todos esos lugares. Gracias, Alejandro. Excelente. Solo para el doctor Asturias, si nos pudiera comentar cuál es el protocolo para un extranjero cuando llegue al país, si se va a tomar en cuenta estos 14 días de la cuarentena preventiva o si se le va a solicitar la prueba de PCR, y qué lugares recomendaría usted de momento no generar aglomeraciones en cuanto a regiones del país. Gracias. El protocolo para cualquier extranjero va a ser exactamente el mismo que cualquier nacional en ese sentido, o sea que no hay cambio. Obviamente, de nuevo, le pido a la población guatemalteca que visualice el tablero de alertas sanitarias. Mi recomendación es no llegar a lugares donde hay un alto nivel de contagio,
y obviamente tratar de evitar al máximo esas aglomeraciones. No importa dónde usted se aglomere, si el municipio está en amarillo, si el municipio está en naranja o si el municipio está en rojo, el que usted se aglomere es un riesgo para el contagio. Quiero ser muy enfático en eso. Si usted está alrededor de grupos mayores de 10 personas, su riesgo de infectarse por coronavirus aumenta sustancialmente. Pregunta el periodista Luzvin Torres. Buenas tardes, señores funcionarios, señorita secretaria. Luzvin Torres, Canal Antigua. Bueno, el tablero de alertas sigue vigente. Las disposiciones evidentemente provocaron alguna serie de confusión en la mañana. Puntualmente, doctor Asturias, el tablero refleja a qué lugares se puede asistir y a cuáles no. Se refleja acá entonces que aún no está permitido visitar playas, lagos, ríos y otros sitios turísticos, se entiende. Entonces usted nos puede confirmar esto para que la población entienda y sepa cómo poder movilizarse y poder atender a este tablero. Y también nuevamente sería importante y oportuno mencionar a la población dónde puede ubicar este tablero, puesto que en algunas ocasiones se menciona que no se ubica de forma fácil. Una última cuestionante también, hoy se presenta el plan de turismo para reactivar este sector y pues quisiera nuevamente consultar si esto no tendrá algún inconveniente con las disposiciones o con las reformas a estas disposiciones para que esta reactivación sea una realidad en el país. Muchas gracias, Ludwig. Primero, recordemos, el tablero usted lo puede encontrar en el sitio www.covid19.gov.gt. Si usted visita ese sitio, va a encontrar cómo está el tablero de los municipios a los que quiere visitar en ese momento. Claramente, las disposiciones presidenciales emitidas el día de ayer van en favor de la reactivación gradual y ordenada del sector turístico. Es cabalmente la apertura de las fronteras lo que nos va a permitir eventualmente comenzar a tener visita tanto de guatemaltecos que viven en otros países como de personas extranjeras que quieran comenzar a venir al país, a sabiendas de que van a tener que escoger aquellos lugares donde hay menos riesgo de infección. El tablero en ningún momento contradice las disposiciones presidenciales, por el contrario, todos debemos estar claros de lo que usted puede o no puede hacer dentro del tablero en el lugar a donde va a ir usted. Yo puedo, por ejemplo, decidirme a ir a un hotel cerca de la playa en un tablero rojo, pero no voy a poder ir a la playa porque es un lugar público que puede aglomerarse, no voy a poder estar en la piscina de ese hotel, si ahí hay, porque no es una piscina privada, es una piscina pública, y por tanto, digamos, va a haber limitaciones de lo que yo pueda hacer. ¿Puedo yo salir a caminar en ese pueblo? Por supuesto que puedo salir a caminar. ¿Puedo salir a hacer ejercicio y a tomar el sol por mí mismo? Por supuesto que puedo hacerlo. ¿Puedo ir a visitar yo un lugar, digamos, abierto donde pueda yo caminar con mi familia? Por supuesto que puedo hacerlo. Lo que tenemos que saber es que tenemos que evitar la aglomeración y si usted usa su mascarilla, no se aglomera y usted mantiene su distancia y mantiene su higiene de manos todo el tiempo, la mayoría del tiempo, va a lograr usted evitar ese contagio que estamos tratando de mantener mientras esta economía comienza a reabrirse de una manera correcta y ordenada. Una repregunta del periodista Luzvin Torres. Señor ministro de Economía, estas nuevas reglas, estos protocolos que evidentemente se están adaptando para una nueva normalidad, ¿de qué forma van a impactar la economía del país a largo plazo? ¿Se tiene ya quizás un cálculo o una estadística para poder determinar esto? Gracias. A ver, las nuevas reglas, yo tal vez no entendí bien y si me queda por ahí cerca, Ludwig, hoy fueron publicadas disposiciones nuevas con la ventaja, la única diferencia es que se aceptan vuelos internacionales a partir del 18. Todo lo demás sigue igual, esas disposiciones que ya las vivimos viniendo por muchas semanas, ya estamos acostumbrados a ellas y ahora lo que ha dicho el doctor Asturias es que las
lo que pasa con el plan de turismo es que lo vamos a hacer de manera gradual. Si el municipio está en rojo, todavía se puede ir al hotel, está a la orilla de la playa. No puedo estar en la playa, pero puedo respirar el aire de mar, puedo asolearme, puedo estar en ese hotel. Eso es importante para reactivar ese plan que vimos hoy en la mañana, o el aire puro de la recta de Tecpan, o cualquiera de estas disposiciones. Sabemos que la economía ha bajado por el COVID-19, no solo las disposiciones es parte, no solo ese tablero que debemos de vivir, es mundial lo que ha pasado, y esperamos, como los invité hace poco en la otra conferencia de prensa, tenerlos aquí el 17, de hoy en 8, y poderles explicar cómo nosotros queremos que la reapertura económica, no necesariamente va a haber un repunte de la economía, pero nos están viendo internacionalmente con buenos ojos. Hoy salió JP Morgan diciendo que vamos a estar bien. Guatemala va a estar bien si nosotros hacemos lo correcto, seguimos trabajando de una buena manera, y repito, lo que está haciendo de la mano del Coprecovid, del Ministerio de Salud, esta reapertura responsable y gradual ha hecho que no paremos la economía del país, ha hecho que sigamos trabajando y nos está cuidando a la vez. Tenemos el gobierno del doctor Yamatei a la cabeza, un doctor que ha sabido tener todo esto. No somos monedita de oro, siempre va a haber gente que no le gusta alguna disposición, pero son lo mejor para que tengamos a la mayoría de los guatemaltecos con fuentes de ingreso, con una opción a una mejora pronta, y al final de cuentas, con primer lugar, tengamos salud. Gracias. Pregunta a la periodista Jensi López. Buenas tardes. Mi consulta es si con esto de la reapertura de las fronteras no existe el riesgo de que se incremente la cantidad de contagios, porque bueno, ya explicaron que se debe evitar aglomeraciones, sin embargo, siempre está el riesgo por el ingreso de personas de otros países, y si el Ministerio de Salud está 100% preparado para evitar que se incrementen los contagios luego de esta reapertura. Bueno, partamos de que voy a dejar al viceministro Montúfar contestar al respecto del Ministerio de Salud como tal, pero habiendo estudiado sistemas de salud, le digo que ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para una epidemia como esta, como lo hemos comprobado correctamente, pero quiero dejar que él le responda con respecto al ministerio. Hemos tenido tráfico, o sea, tránsito en las fronteras a pesar, digamos, de las restricciones estrictas que hemos tenido. O sea, como sabemos, hemos tenido una buena cantidad de guatemaltecos hermanos retornados que han regresado a través de la vía aérea, y hemos tenido también entrada de guatemaltecos constantemente en las fronteras terrestres. O sea que el tránsito que existe no se ha detenido. Lo que va a ser diferente ahora es la posibilidad de que otras personas que no son los guatemaltecos puedan transitar a través de la frontera. Y si me permito tal vez anticipar, creo que esto nos va a llevar probablemente a un mejor control, porque eso nos va a permitir que estos guatemaltecos que cruzan la frontera, y que muchos de ellos a veces cruzaban las fronteras no necesariamente por los pasos formales, ahora lo hagan de una manera formal que nos va a permitir un mejor control sobre las personas que puedan o no estar enfermas. El Ministerio de Salud está implementando protocolos y los está socializando para prevenir los contagios. Y el trabajo conjunto que promueve el Ejecutivo va en ese orden. Por ejemplo, para fomentar el turismo, está promoviendo las guías de buenas prácticas de comportamiento a nivel de salones, hoteles, restaurantes. De igual manera, el Ministerio de Salud está revisando el contenido de protocolos de comportamientos a nivel de transporte urbano, de transporte extraurbano, por mencionar algunos. Y estos son trabajados en conjunto, en armonía dentro de todo el Ejecutivo para evitar la propagación del virus. Hemos avanzado mucho en la contención, pero esperamos que siga ese comportamiento. Sin embargo, nos estamos preparando para dar respuesta al futuro. Muchas gracias. Con esto concluimos la ronda de preguntas. Concedo la palabra al maestro de ceremonias. Muchas gracias a todos los periodistas que participaron y nos dieron su cobertura en esta conferencia.
Estamos agradeciendo también la amable participación y respuestas del señor Roberto Maluf, ministro de Economía, la señora Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, el doctor Edwin Montúfar, viceministro de Atención Primaria en Salud, y el doctor Edwin Asturias de Coprecovid. Muchísimas gracias a todas y todos por su compañía en esta conferencia de prensa y especialmente a usted que nos acompañó desde su pantalla de Canal de Gobierno. Hasta una próxima.